y vamos a presentar ya a los dos próximos invitados. Como digo, es una mesa sobre la integración de la IA en e-commerce y los voy a ir nombrando. Bueno, José Luis Agudo, ya le conocéis. Bienvenido otra vez. ¿Cuánto tiempo? Y también me acompaña Teresa Moreno, IAS Head of Brand Communication en PC Componentes. Bienvenida, Teresa. Está por aquí. Muchas gracias. Bienvenida. Micrófono. Y también me acompaña Pepe Ortuño, el e-commerce manager en Padre Nuestro. Bienvenido. Encantado, Pepe. Y bueno, pues Pedro Pablo Merino estará otra vez moderando esta interesante mesa. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os está pareciendo el evento? Muy bien. ¿Muy tímidos? Muy chulo. Sí, bien. Bueno, os recuerdo que va quedando poco para el final del evento. He estado preparando las preguntas del examen que vamos a tener a la finalización del evento y esta mesa, que la voy a poner yo, va a marcar. Pues voy a hacer la pregunta complicada, así que estáos atentos con lo que digan nuestros speakers e invitados porque la clave estará aquí. Las otras son bastante sencillas, pero aquí hay que poner una siempre más difícil, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar, como decíamos antes, ¿no? Me gusta que os presentéis, ¿no? Que digáis de dónde venís y, bueno, qué hacéis en vuestras empresas. Bueno, Padre Nuestro, todos conocemos, evidentemente es Padre, pero bueno, cuéntanos un poco. Sí. Bueno, pues nada, hola, soy Pepe Ortuño, Padre Nuestro, e-commerce manager, me encargo de todo lo que tiene que ver con el e-commerce. No soy ponente, no soy speaker, odio hablar en público y soy un ponente, pues, como podéis ver, particular. Oh, bien. Teresa, ¿tú no eres tímida o no? No, yo no soy tímida, me dedico a la comunicación, así que me encanta hablar en público. Es que no es fácil hablar en público. Estar a la altura. Bueno, yo soy Teresa, soy la responsable de marca y comunicación de PC Componentes. Nos dedicamos a vender PCs, componentes y muchísimo más relacionado con la tecnología. De todo casi ya. Sí, somos el e-commerce español líder en tecnología y ahora estamos expandiéndonos a otros lugares. Y bueno, espero estar a la altura. Bueno, ya te conocemos de antes. Yo ya me presenté antes. Muy bien. Esta pregunta la marcamos aquí cuando estábamos preparando con mis compañeros el cuestionario, más para Teresa y para Pepe. Vamos a empezar fuerte, ¿no? Venimos de un tema que estabas tratando tú, como la inteligencia artificial, pero básicamente, ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar lo que es la personalización, que es algo que se lleva trabajando mucho tiempo en e-commerce, pero qué puede aportar esta IA a la personalización? ¿Qué podéis decirnos? Bueno, yo creo que en el caso de la personalización, bueno, ya se iba haciendo antes muchísimo una personalización de la home o de cualquier página de producto en base a tu navegación o en base a los intereses que tú hayas podido mostrar incluso dentro de la propia web, pero creo que ha irrumpido de una forma muy rápida la inteligencia artificial a la hora de comunicarnos de forma personalizada con el usuario, ¿no? A la hora de ofrecer una comunicación en base a una recomendación experta, por ejemplo, en nuestro caso, en el que tienes un asistente al que le puedes decir cualquiera de tus necesidades y te va a dar una respuesta clara dentro de todo el paradigma de productos que tenemos en la web, ofreciéndote lo que se adapta mejor a tus necesidades, o incluso siendo capaz de razonar contigo, pues ahí hay una parte de personalización absoluta en la que sientes que te están atendiendo como si fuera un humano desde el cómodo salón de tu casa, ¿no? Sí, sobre todo, a ver, el principal reto que veo yo para esa personalización, porque como bien dice, se lleva haciendo tiempo, ¿no? Pues con Adobe Target, pues tú puedes coger el comportamiento que ha hecho esa persona dentro del e-commerce, visitas, navegación, búsqueda, compra, y personalizarle. El reto está en que esa información de por sí es escasa y hay que nutrirla con mucha más información del usuario, ya sea información sociodemo, de dónde es, dónde vive. Por ejemplo, en el pádel influye mucho la altura, la temperatura, la humedad, pues eso puede determinar que una recomendación sea errónea o no. Entonces, el reto para la IA, en este caso, o nosotros para trabajar con la IA, reside en
coger cuanta más tipos de información posible, tanto propias como de terceros, pues, ¿por qué no? Temas de mercado, de estacionalidades, cuándo va a subir la venta, cuándo va a ser pues, periodos tipo valle, vacacional, picos, etc. Y ser capaces de ponérselo a disposición de la vía para que tenga una foto lo más completa posible de ese cliente para poder personalizarle y decirle, porque realmente hay una parte que es muy sencilla, ¿no? Que es la típica, ¿no? Como has comprado, en nuestro caso, como has comprado una pala de pádel, pues te recomiendo en la Jón un paletero. Pero ¿y si esa persona tiene paleteros, lo ha comprado por otro sitio? O sea, hace falta más información. Entonces, el éxito de la personalización radica en cuantas más fuentes de información conectes y le inyectes a esa IA, mejor va a conocer a ese usuario. Sí, y en el tema del pádel, que bueno, juego mucho Me han dicho pádel. antes que... Entonces, que quiero mola decir, el por pádel. ejemplo, podéis, de los datos que tengáis de usuario, te compró, por ejemplo, unas zapatillas hace un año. Entonces, tú sabes que más o menos pueden durar de 9 meses, 12 meses las zapatillas. Ostras, pues hace un año compraste las zapatillas, tienes esta oferta, ¿no? Pero eso es toda información que vosotros tenéis que recopilar de... Correcto. Al final, a ver, la IA no es más que, tanto si contratas una herramienta que ya tenga la IA y que haga ese servicio, como si la montas tú por tu cuenta, al final la IA lo que tienes que es ingestarle datos. Cuanto más datos los ingestes, mejor, y mejor entrenes ese modelo, mejor resultados te va a dar. Entonces, datos de comportamiento de venta, como hace un año compraste unas zapatillas, pues más o menos deberíamos de tener la información y el histórico de cada cuánto suelen cambiar para impactarte o personalizarte cuando tú entres. Lo mismo para palas de pádel y bueno, móviles, etc. Claro. José Luis, en tu caso, con lo que trabajáis con vuestros clientes, esta personalización, ¿qué opinas tú en ese sentido? Voy a enlazar con un comentario previo, Lanza. que están hablando si Amazon o no, o tener un entorno propio, y creo que Será por allí, o sea, chico. es fundamental que para poder hacer toda esta capa de personalización seas tú el propietario de los datos y que tengas tú la información para poder hacer eso y darle una mejor experiencia al usuario también de interacción y que pueda reforzar mucho más la marca y la presencia. Entonces, no voy a demonizar a Amazon porque tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero sí que es verdad que es muy importante que nosotros o las empresas o las marcas sean los propietarios en gran medida de los datos de los clientes para que ellos sean los que tengan esa capa de control y de personalización. En nuestra experiencia, pues sí, o sea, dentro de la agencia se trabajan desde distintos ámbitos, desde distintas disciplinas, desde partes de automatismos, marketing automation, gestión de CRM, mailings, lo que puedas trazar luego a distintas tipologías de campaña, incluso lo que puedas aprender de comportamientos de usuario usando un chatbot, preguntando por, yo qué sé, cuáles son las mejores, no tengo ni idea de pádel, perdón, cuáles son las mejores raquetas para tal, y Palas. Y tú ¿ves? Eso no tengo ni idea. No tenéis. Clase número 1, no son raquetas, son palas. Perdón. Entonces, identificaríamos, pues, por ejemplo, si interaccionan con un chatbot del e-commerce, qué tipología o cuáles son las consultas más repetidas a nivel de usuarios, y podríamos hacer un contenido estático respondiendo a esas preguntas para que luego a nivel orgánico posicione por ahí y ganar tráfico orgánico. Es una práctica que se puede hacer, pero facilita, al final voy un poco al inicio, necesitas tú tener la gestión y el control de los datos y la información que recibes de los usuarios. Teresa y Pepe, un poco una pregunta más concreta de qué impacto tendría o tiene o consideráis que puede aportar la inteligencia artificial en lo que es la gestión de inventarios y la reducción de costes operativos. Mira, hace poco vi una publicación en LinkedIn que era como un resumen bastante explicativo de cómo puede ayudar. Era de Pepe Martín de Minimalism, una marca de ropa en la que comentaba de una forma súper rápida, como con un MVP, con un ChatGPT, cómo él controlaba el stock
a través de un GPT que se hizo con la plataforma, en la que él le introducía la tipología de producto, el tiempo que tarda en fabricar y ciertas variables, cada cuánto se le suele agotar, y eso, data interna propia, después mezclado con la estacionalidad y datos de la inteligencia artificial, le devolvía exactamente cuándo tenía que mandar a producir stock nuevo para no quedarse sin stock. Uno de los principales problemas del e-commerce es el sobreestocaje, tener en el almacén material parado y después quedarte sin stock porque tardas entre que te quedas sin stock y lo repones. Entonces, con un GPT muy sencillito, automáticamente le iba avisando, oye, dentro de 3 semanas te quedas sin stock de esta prenda, tardas 2 semanas y media en producirla y en tenerla, por lo cual pídelo ya. Entonces, al final, la IA lo que te va a ayudar es a... Perdón que te interrumpa, ¿fueron capaces de conectar con las propias ventas suyas? Es una información que le van dando ellos, le van chutando. Bueno, es una publicación de LinkedIn que vi como la comentaba él, pero bueno, tenía sentido. Ponía sus inputs, que es tu información, y el GPT te devolvía un output con los tiempos. Esto pídelo mañana, esto la semana que viene, esto aún tienes stock para mucho tiempo, etc. Y algo, decía él, que tardaba horas en hacerlo, ahora lo ejecutaba minutos. Entonces, cosas como el stock, cuándo comprar, cuándo no, cuánto tiempo tardas y demás, esos son en e-commerce pequeños, pues posiblemente no, pero yo, un PC componentes, controlar el stock de cientos de miles de productos no es algo que se haga rápido. Si ingestas todos esos datos y los controlas con una IA que te permita reducir esos tiempos, pues al final reduces tiempo, reduces costes y minimizas errores. Sí, no solo eso, luego vas un paso más allá, ¿no? En la cadena de valor. Cuando tú vas a ofrecerle a un usuario la entrega y le estás vendiendo que le vas a hacer una entrega hiper rápida, puedes servirte de herramientas de inteligencia artificial que a través de ciertas lógicas te permitan entender cuál es la ruta más óptima y con ello la agencia más óptima para que sea la que envíe ese paquete y por tanto se coloque en ese punto de salida, ¿no? Si nosotros estamos primando partes del servicio como la entrega y la experiencia de cliente en ese sentido, es imprescindible poder tener este tipo de activaciones que nos vayan haciendo ser cada vez más óptimos, ¿no? Y reducir esos costes operativos. José Luis, una pregunta un poco más ahí para ti, aunque luego ellos pueden respondernos, ¿no? Pero ¿qué papel juega la IA o herramientas de IA en lo que es la automatización del SEO y la creación de contenido optimizado para los e-commerce? Bueno, aquí hay distintos puntos de vista y distintas maneras de abordarlo. Evidentemente, si dejamos todo en mano de la IA, no tiene sentido que existamos nosotros, porque lo haría toda la inteligencia artificial. Y tampoco soy un detractor. Entonces, nosotros, o como nosotros lo concebimos, es como una herramienta de apoyo que nos puede ayudar a manejar o optimizar partes de los procesos o a poder trabajar ciertos automatismos que antes teníamos que hacer manual. Ya tenemos una herramienta que nos ayuda a optimizar mucho mejor nuestro trabajo. Si bien es cierto que si estoy pensando en un e-commerce, hay partes que igual para hacer una descripción de un producto que no es clave y la diferencia es la zapatilla azul o la zapatilla roja, igual me ahorro ese proceso de hacer las variaciones para una misma descripción usando una inteligencia artificial, pero creo que es muy importante, tanto desde el punto de vista SEO como a nivel de site o de producto o de marca, que en la medida de lo posible se trabajen los contenidos de manera manual o con cierto cariño, porque si me voy a la perspectiva de SEO, la autoridad, la calidad del contenido es un factor diferencial para posicionarte por encima de la competencia y se debería trabajar en esa línea. Eso yo como e-commerce tenemos Padel nuestro, pero además tenemos otras 4 webs. Es un total de 5, lo que pasa que la que más se... ¿Cuáles son las otras? Ofertas de Padel, Street Padel, Time to Padel y Padel Manía. Entonces, al final, Padel nuestro está en 6 idiomas.
Las otras de media están en 3, por lo cual nos juntamos con más de 15 versiones idiomáticas, más de 15 tipos de contenidos diferentes en diferentes idiomas para diferentes mercados. Entonces, la generación de esos contenidos, al final tenemos la misma pala, pero tenemos que generar 15 versiones diferentes en español, en inglés, francés, alemán, italiano. ¿Y para diferentes también tipos de público objetivo o no? Exactamente. Sí. Entonces, claro, pues ofertas va más hacia un público que busca ofertas, Time to Paddle a otro público, Street Paddle, etc. Al final, manejar eso con personas es costoso, requiere mucho tiempo. Hemos creado nuestra propia IA, se ha entrenado con diferentes modelos, hemos creado diferentes agentes, uno pues con un toque más profesional, más de usted, más basado en las características, otro más basado en precio, con diferentes tonos, etc. Entonces, ahora mismo con un contenido generado por personas real, somos capaces de generar 15 versiones idiomáticas diferentes, con mucho foco en SEO. Tenemos, o sea, uno de los principales es que no se vea como contenido duplicado, como que tenga calidad. De hecho, hemos hecho pruebas a ciegas y hay gente que no sabe cuál es cuál. Entonces, ahorra muchísimo trabajo. Evidentemente, todo ese contenido que se genera se revisa después por un equipo, pero no es lo mismo redactar 15 publicaciones que revisar 15 publicaciones. Entonces, en ese aspecto, con este proyecto, estamos ahorrando tiempo y costes de una manera brutal. Teresa, ¿vosotros usáis? Nosotros usamos muchísima inteligencia artificial para la creación de contenido. La llevamos utilizando aproximadamente desde 2022, cuando salió DaVinci, y después con el desarrollo de OpenAI hemos ido potenciándola y mejorándola muchísimo más. Y lo utilizamos no solo para la creación de contenido, sino también para la detección de tendencias, ¿no? Tenemos diferentes herramientas que nos permiten detectar qué es aquello de lo que se está hablando, qué es aquello que se está buscando, no solo en buscadores como Google, sino también en otros buscadores como redes sociales, que cada vez imperan más, ¿no? Buscadores como TikTok o Instagram, y poder adelantarnos de una forma rápida a esas tendencias y ejecutar también de una forma rápida gracias a la inteligencia artificial. Siempre todos los contenidos están revisados por expertos. Tenemos muchísimo foco puesto en SEO también y es ineludiblemente importante, pero herramientas como Notebook que te permiten meter fichas de productos de fabricantes, web de fabricantes, apuntes que tú tengas y ciertos parámetros para ofrecerte un contenido que ya está optimizado y que previsiblemente es muy bueno, nos ahorra muchísimo tiempo, ¿no? de algo que hacemos de forma continua y a gran escala. Por seguir un poco con el tema de contenidos, que luego enlaza mucho con el SEO, José Luis, ¿cómo va a influir la IA generativa en lo que es el futuro del SEO para e-commerce? Porque van a estar el SEO, el GEO, hay varias... Sí, bueno, he intentado así como dar la pincelada de ver qué viene. A veces corre más que yo y llega antes que lo que tengo yo sobre el PowerPoint. Entonces es un poco complicado. Pero sí que vemos que por estudios que vemos y interacciones. O sea, sí que es verdad que, y se ha mencionado antes, y mencionaba Teresa ahora también, que los usuarios están buscando, o no solo buscan en Google, que es donde conceptuamos SEO de manera tradicional, buscan en TikTok o reciben impactos de TikTok o en redes sociales y a través de ahí llegan a comprar producto o a través de otros inputs. Entonces, el tema es que nosotros estimamos que a medida que se vaya adoptando de una manera más generalista las distintas herramientas de LLMs, Google I Overviews, en algún punto yo creo que monetizará Google o encontrará la forma de monetizar. Bueno, todos tienen que encontrar la forma de monetizar los LLMs porque luego es caro de mantener y no cuesta una suscripción de 29 euros al mes. Entonces, en algún punto monetizarán y en algún punto habrá analítica y se podrá trabajar sobre ello. Entonces, creo que va a cambiar, pero también porque cambia cómo los usuarios y las distintas generaciones interaccionan con las distintas plataformas o soportes. Nadie contaba con TikTok hace un par de años y ahora es un canal bastante importante, creo que para mucha gente.
Ujú. Como al final hablamos antes, igual que en la mesa anterior, ¿no?, de grandes compañías, pero por acercar un poco todo este tema a las pequeñas y medianas empresas que nos estén aquí viendo, o luego pues, puedan ver el vídeo que grabamos y que luego lo metimos en YouTube, ¿no? Pero ¿cómo pueden esas pymes aprovechar la IA y el análisis de datos para competir con empresas más grandes? ¿Qué pueden hacer? Porque al final son gente que tiene menos recursos, menos personal, ¿no? ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, menos recursos, pero también son más ágiles, ¿no? Es decir, muchas veces trabajar en una compañía grande te impide dar pasos de forma rápida porque tienes que pasar por una escala, por un departamento, por una validación, etc. Entonces, yo creo que la principal oportunidad que tienen es la agilidad, el poder hacer cosas rápido y sobre todo estamos viendo, bueno, yo es que ahora mismo LinkedIn me sale solo IA, me he estado buscando, pues ya todo me sale IA y al final las oportunidades para esas pequeñas o esas pymes es que pueden hacer pruebas de concepto o MVPs muy rápido. Hay 1000 plataformas, herramientas, ejemplos. Un Excel lo vuelcas y te devuelve una información que tardarías semanas en extraer, por lo cual, sobre todo, lo que yo destaco es la agilidad para moverse y de probar cosas. Al final, no esperes contratar o montar la gran IA que te resuelva, sino prueba pequeñas cosas y falla, hasta que des con un punto. Eso las grandes empresas, pues posiblemente Nos cuesta más. Vayan con otro ritmo, no permitan, entre comillas, ese fallo, sino que busquen el éxito, inviertan mucho. Tú como pequeña te puedes permitir dar muchos más pasitos pequeños. Teresa. Yo creo que ha democratizado la innovación. Creo que hay muchísimas herramientas al alcance de todos que antes no existían y que implicaban que tuviera que haber un gran desarrollo para realizar cualquier cosa o algo relacionado con, y ahora mismo hay un elenco de herramientas low code o no code que te permiten poder realizar diferentes pruebas, como decías, ¿no? Con éxito o error, pero que te permiten acceder a mundos que antes eran inexplorables, ¿no? Y realizar un análisis de datos igual de conciso que el que está haciendo una compañía con un departamento de data, por ejemplo, porque eres capaz de volcarlo en ChatGPT y que te diga fácilmente, pues vuelcas un Excel que has extraído de Adobe y te dice fácilmente cuáles son las URLs que están bajando de tráfico y por qué, o vuelcas los datos de Search Console y te dice las keywords que están funcionando mejor, ¿no? Y eres capaz de competir en la misma medida que lo está haciendo otra compañía, a lo mejor con un departamento mucho mayor de SEO o de data, pero sí que te ofrece esas posibilidades, ¿no? Como ese empleado súper eficiente y gratuito al que ahora ya todos podemos acceder. ¿Querías decir algo? No, o sea, pero un poco al hilo que sí que es verdad porque, y además aparte agiliza un montón procesos. Dependiendo de dónde estabas o en compañías, había gente a veces que quiere hacer una landing para el Día de la Madre, que viene ahora, y te decían, una landing es un mes. Y dices, joder, pues ya no llego a la campaña del Día de la Madre, tengo que pedir las campañas como 2 meses antes. Ahora con la inteligencia artificial puedes montar una IA, o sea, puedes montar una landing en 1 minuto y medio. Una línea, ya lo pides y ya lo tienes. Entonces, creo que facilita muchas cosas por eso mismo que comentaba Pepe, que es pruebas y esto te permite hacer un montón de pruebas con un coste mucho más reducido. Entonces, es una oportunidad. Ya por ir terminando, nos quedan 7 minutitos. Me dejo siempre una pregunta para que podáis vosotros trasladársela a ellos. Os lanzo la última, es en el tema de todas estas herramientas o estrategias que hemos hablado de la IA. ¿Cómo pueden las empresas medir este retorno de inversión, ¿no? Medir el ROI de todas estas iniciativas o proyectos que lancen de IA. ¿Cómo se puede hacer o cómo lo hacéis? Yo creo que, entre comillas, es bastante fácil, ¿no? Al final, o se supone que es fácil. Al final la IA viene para ayudarnos y para optimizar. Entonces, lo que nos tiene que dar la IA a nosotros, al usuario, por supuesto, tiene que darle información de calidad, solucionarle problemas, etc. Pero para nosotros, al final, nos tiene que ahorrar tiempo o costes. Puede ser tiempo que tardes en hacer una tarea, costes porque te cuesta una herramienta que te sustituye chat,
ChatGPT o la IA, lo que sea. Entonces, al final, si tú tienes claro lo que te cuesta hacer una tarea por tantos perfiles, tantas horas, el coste por hora, etc., y lo que te cuesta hacerlo con una IA, el retorno ya lo tienes ahí. La diferencia entre tiempo y dinero de una cosa y costes y beneficio de la otra. Por lo cual yo creo que calcular el retorno es relativamente sencillo en la mayoría de las tareas. Evidentemente, dependiendo del tipo de IA que hagas, que utilices, que crees, te puede costar más crearla, más dinero, pero al final todo lo tienes que ver a largo plazo, cuánto vas a ahorrar, cuánto vas a optimizar y cuánta tarea más automática o más pesada vas a dejar de hacer para dedicarte a procesos o tareas de mucho más valor. Entonces, yo lo veo sencillo ahí. Yo creo que hay 3 formas de medirlo. Por un lado, la conversión, por supuesto. Por otro lado, lo que hablábamos del coste operativo y la eficiencia. Y por otro lado, la experiencia de cliente. En nuestro caso, por ejemplo, con el ejemplo que te he puesto del chatbot de asistente virtual, hemos medido directamente el retorno de esa herramienta, porque nosotros les estamos ofreciendo recomendaciones al usuario en base a nuestro catálogo de productos y hemos visto cómo convierte la herramienta y convierte por encima de lo que convierte una ficha de producto normal en la web. Convierte en torno al 8%, que es una métrica muy buena. Entonces, ahí ya estamos calculando el retorno. Otro desarrollo que hemos hecho, por ejemplo, es incluir un resumen hecho con inteligencia artificial de las opiniones que tienen un producto en concreto de una ficha de producto, donde establecemos un resumen en base a todos los comentarios que hay muchos al día, y pros y contras, y esto se va actualizando periódicamente. Hemos hecho un test y hemos visto que las fichas en las que lo hemos incluido convierten en torno a un 6% más que las fichas donde no los hemos incluido, ¿no? O una serie de… Logramos extraer los topics más comunes en cuanto a esas opiniones y le ofrecemos al usuario la capacidad de filtrar opiniones en base a esos topics que para él, a esos temas que para él suelen ser interesantes o recurrentes. Esto también hace que convierta mucho más la ficha de producto. Entonces, somos capaces de medir la conversión directa que tiene cada uno de esos desarrollos, más allá del coste operativo, que también lo medimos, o del NPS de experiencia de cliente, de ese cliente que se ha sentido atendido por un chat y no por un humano real, que también lo tenemos. ¿Quieres comentar algo o hasta aquí hemos llegado? No, o sea, 10 segundos, pero o sea, ellos tienen un conocimiento mucho más profundo a nivel negocio en su experiencia de cómo rentabilizarlo. Evidentemente tienes lo que comentaba anterior, lo que comentaba Pepe. Creo que casi todos cuando pensamos en herramientas de inteligencia artificial pensamos en pues eso, una herramienta que nos ayude a eficientar de alguna manera o nos ayuda a la parte de análisis y demás. El desafío en nuestro lado como agencia es poder ver en algún momento si una inversión sobre una plataforma X, Y, Z, qué resultados nos da o qué retornos nos da cuando podamos hacer acciones de marketing sobre LLMs. Entonces, todavía está sin definir porque todavía no hay analítica para poder medir. En algún momento entiendo que sí, pero… Bueno, llegará. Llegará. Bueno, pues quedan 2 minutos, así que tenemos turno para una pregunta. Así que si levantáis la mano, pues pasamos el micro. Venga. A ver, en todo lo que tiene que ver con infografía más destinada a un uso de landing page o redes sociales, por ejemplo, por supuesto, a veces tiramos de IA. Es verdad que, siéndote totalmente honesta, y esto es una percepción subjetiva, creo que todavía no está fina del todo, pero sí que somos capaces de generar, oye, pues unos cascos nuevos, ser capaces de ponértelo con un fondo de un setup de una forma muy rápida y muy fácil, y ahí sí que la estamos utilizando. Cuando hablamos de fotografías dentro de las fichas de producto, sí que intentamos incluir siempre una fotografía real del producto, también por deferencia a ese usuario, ¿no? Yo creo que hay que utilizar la IA de forma comedida y siempre de una forma muy transparente. Cuando utilicemos la IA, cuéntaselo al usuario, y cuando le estás diciendo, oye, compra este producto, ofrécele una foto real que quizá tenga pues mucha más confianza. Pues nada, que muchísimas gracias Pepe, Teresa, José Luis, le damos un aplauso. Muchísimas gracias por acompañarnos.